oportunidad que me dan de poder saludarlos, dialogar con ustedes, y después de ver estas dos primeras conferencias que se hicieron, y sobre todo lo más moderno, que es la conferencia que acaba de dar Lourdes, pues es una situación que nos debe hacer pensar que estamos todavía muy en retroceso. Si ustedes vieran el nuevo modelo educativo, que es la quinta maravilla, pero imposible de llevar precisamente porque no se tiene la capacidad intelectual, la capacidad económica, no se tiene esa capacidad, sobre todo en la burocracia, para poder llevar a cabo este nuevo modelo. Pero está en todos y cada uno de nosotros hacerlo. Pero para esto necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Una mentalidad de empresarios, ya no la mentalidad de profesores jugando a la escuelita, porque eso ya es muy atrasado. Ahora lo que tenemos que hacer es esa mentalidad de empresarios para poder hacer evolucionar a nuestra escuela. Y sobre todo una escuela que tiende a desaparecer. Así es la situación. Viene la educación informal o no formal, como ustedes la quieran ver. Y nuestra escuela sigue en las mismas condiciones. Y sobre todo que no estamos viendo cuáles son las bases jurídicas de nuestra empresa. Porque la escuela es una empresa como cualquier otra. Y no conocemos nuestras bases jurídicas, y por eso las autoridades hacen lo que quieren con las escuelas particulares. Ya vimos en la cuestión de los impuestos qué es lo que está sucediendo cuando somos no contribuyentes, pero no nos sabemos defender como cualquier otra empresa, como cualquier empresario se sabe defender. Y ahora lo más grave que está sucediendo es lo que está haciendo la Secretaría de Economía, que tiene que ver con el sector educativo, a través también de la Profeco, que la Profeco depende de la Secretaría de Economía. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta situación, vean nada más lo que acaba de hacer la Profeco. Aquí ustedes tienen todo esto. Mandó una iniciativa de ley en la que expone algunos motivos y dice: la ley dispone que los particulares que impartan estudios autorizados o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como también la autoridad que lo otorgó, lo que en muchas ocasiones no sucede cuando no cuentan con los mismos, al no haber eficientes y efectivos mecanismos de supervisión y de eventual sanción por parte de las autoridades competentes. ¿Saben qué es esto? Le está diciendo la Secretaría de Economía a la Secretaría de Educación que no tiene los elementos necesarios, suficientes para hacer las supervisiones a las escuelas particulares, y por eso quiere intervenir. Vean nada más el choque que hubo allí. Esto no puede ser que haya dos leyes que choquen, la ley de la Profeco y la Ley General de Educación. Sin embargo, vean qué arbitrariedades se están haciendo. Y luego también nos menciona, establece además que las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, y que procurarán llevar a cabo una visita de inspección por lo menos una vez al año, cumpliendo con el procedimiento que la propia ley prevé. Y como según la Secretaría de Economía no lo está haciendo la Secretaría de Educación Pública, por eso es que quiere intervenir. Y luego nos dice, finalmente establece la obligación de que los particulares que impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad, así como que en el caso de educación inicial deberán además contar con personal que acredite la preparación adecuada. Ojo, fíjense a dónde se va a meter la Profeco. La preparación adecuada, contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine, conforme a los términos que señalan las disposiciones aplicables, y cumplir los requisitos a que alude el artículo 21, presentar las evaluaciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación y demás disposiciones que deriven del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. Eso es lo que dice lo que le dice la Secretaría de Economía en la iniciativa que le manda al Congreso. Dice, como puede observarse, la Ley General de Educación establece las disposiciones a las que deben estar sujetos los servicios educativos que prestan los particulares. Ojo, pero no contiene en sus dispositivos legales lo relativo a su comercialización. O sea que no está en la Ley General de Educación la comercialización, cómo controlar esa comercialización. Eso es lo que dice, ¿no? Que no está en la Ley General de Educación. Dice, este tema tan importante de las contraprestaciones o pagos y los incrementos por concepto de los servicios educativos que proporcionan los particulares y en general lo relativo a esos servicios educativos en sus diversos aspectos, se encuentra regulado por el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo del 92. Fíjense cómo le está dando validez al acuerdo del 10 de marzo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con este acuerdo del 10 de marzo? Nos está generando obligaciones a los gobernados, cuando no es una ley. Esta fue emitida precisamente por la Secretaría de Industria y Comercio, que ya no existe, y fundamentada en la Ley Federal de Educación, que ya no existe, ahora es la Ley General de Educación. Entonces, un acuerdo que no es una ley, nos las están imponiendo. ¿Y qué hemos hecho la mayoría de las escuelas? Aceptarlo. Y nos están poniendo multas. A una escuela le pusieron una multa de 168,000 pesos por haber retenido documentos a una niña de secundaria, precisamente por falta de pago. Entonces le aplicaron el acuerdo del 10 de marzo y como se lo han aplicado a muchas escuelas. ¿Y qué sucedió con esta escuela? Cuando ya le llega la multa es cuando nos recurre a nosotros. Lógicamente ganamos el amparo porque no tiene ninguna validez, ¿verdad? Pero de las más de 47,000 escuelas que existen en todos los niveles, que son particulares, ¿cuántas se pueden ir al amparo? ¿Cuántas ejercen sus derechos? Muy pocas. Entonces le importa muy poco a las autoridades hacer esta situación. Y entonces nos dice también, le dice la Secretaría de Economía al Congreso, este acuerdo de fecha 28 de febrero del 92 fue suscrito por el entonces secretario, fíjense, todavía lo reconoce, que fue suscrito por el entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, por el secretario de Educación Pública y el Procurador Federal del Consumidor, siendo aplicable para el ciclo escolar 1992-93, fue cuando se hizo, y subsecuentes, como lo establece el artículo 2º transitorio de dicho acuerdo intersecretarial. En su apartado de considerandos se precisa que los titulares de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios se encuentran sujetos a las disposiciones que con fundamento en la ley emite la SEP para elevar la calidad de los servicios educativos que prestan. También se precisa que es facultad de la Secretaría de Comercio, ojo, también se precisa que es facultad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, fijar normas y procedimientos de comercialización que favorezcan un trato equitativo en la prestación de los servicios educativos que brindan los particulares, así como una mejor provisión de información, todo lo cual sirve de base y sustento para la emisión de ese acuerdo intersecretarial y sus disposiciones legales contenidas en 11 artículos, estableciendo las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. Esto, vean cómo se otorga facultades que no tienen materia educativa la Secretaría ahora de Economía. Esta ley, en su artículo 24, la ley de Profeco, aquí ya es de la ley de Profeco, establece que la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otras, las siguientes atribuciones. 1. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias, etcétera. Procurar y representar los intereses de los consumidores, etcétera. Representar individualmente a un grupo o a los consumidores ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para felicitar al consumidor
un mejor conocimiento. Y a esta fracción cuarta, dice, a esta fracción cuarta se adicionó un segundo párrafo por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto del 2010, con el texto siguiente: en el caso de servicios educativos proporcionados por particulares, deberá informar a las y los consumidores la publicación señalada en el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley General de Educación, así como la aptitud del personal administrativo que elabora en el plantel. Fíjense lo que está sucediendo aquí también. ¿Quién es la Secretaría de Economía para ver si ustedes tienen los maestros con el perfil adecuado? Si el personal administrativo de ustedes es el adecuado, ¿quién es? Para eso está la Secretaría de Educación Pública. Pero aquí se están dando estas facultades ya en la ley, ya son facultades que tiene. Y luego dice, pero en el capítulo 6, a pesar de lo que acabamos de ver, dice, denominado de los servicios, no contempla en especial la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. Por lo que se continúa aplicando desde el 11 de marzo del 92 el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 del mismo mes y año. Si ustedes se dan cuenta, aquí los diputados y senadores en el Congreso se debieron haber dado cuenta de esto y decir, oye, es un acuerdo, y los acuerdos no pueden generar obligaciones a los gobernados, salvo las leyes que emanan del poder legislativo. Y desde aquí debieron haberse dado cuenta de que no procedía y no tiene ningún valor, máxime que se han ganado los amparos. Pero no lo han hecho. Dice, por lo anterior, consideramos que es necesario y urgente incorporar a la Ley Federal de Protección al Consumidor las normas necesarias en materia de regulación de los servicios educativos que prestan los particulares, reformando el artículo 7 y adicionando los artículos 65 ter, 65 ter 1, 65 ter 2, 65 ter 3, 65 ter 4 y 65 ter 5 al capítulo 6 denominado de los servicios, ya para meter a todo lo que es el sector educativo. Y entonces en el artículo 7 propone la Secretaría de Economía que en la Ley de Protección al Consumidor, el artículo 7 ahora diga lo siguiente: todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a los cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados o condicionados estos bienes o servicios a persona alguna. Es la modificación al artículo 7. Y entonces agrega el artículo 65 ter, que dice: los servicios educativos prestados por particulares de conformidad con lo previsto en el capítulo 5 de la Ley General de Educación, además de lo establecido en la normatividad educativa y a lo dispuesto en esta ley, se sujetarán a los lineamientos generales que expida la Secretaría con la participación que corresponda a la Secretaría de Educación Pública. Vean nada más. Y luego, ¿qué nos dice el artículo 65 ter 1? La Secretaría, o sea, la Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría, podrá realizar visitas especiales, ojo, de evaluación, inspección y vigilancia a los planteles particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo anterior, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas derivadas de este ordenamiento de conformidad con el artículo 13 de esta ley, lo anterior sin perjuicio de la inspección y vigilancia que las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias lleven a cabo en términos de lo que dispone el artículo 58 de la Ley General de Educación. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a tener dobles visitas. Por un lado la Secretaría de Educación Pública y por el otro lado la Procuraduría. Y van a hacer evaluaciones, y van a hacer inspección,
y vigilancia. Nos van a revisar si los baños están bien, si nuestras instalaciones están bien, si los planes y programas se están llevando a cabo, si los maestros tienen el perfil adecuado, si estamos cumpliendo con todo. Y al mismo tiempo la Secretaría de Educación puede hacer esas mismas revisiones. ¿Y qué pasa si la Secretaría de Educación Pública dice, todo está bien, para mí todo está bien en esta escuela? Y dice la Profeco, no, para mí no está bien. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Quién va a tener la razón allí? ¿Y qué pasa si pone una multa la Profeco y no la pone la Secretaría de Educación Pública? ¿A qué nos vamos a basar? O al revés, la Secretaría de Educación Pública pone una multa y la Profeco no. ¿Y qué pasa si los dos ponen multas, no? Y ponen condiciones. ¿Qué va a suceder? ¿A dónde nos vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perdón, sé que no puedo preguntar, pero nada más quiero verlo. Es que también es el INVEA y también es la delegación. Entonces todos ellos están... Aquí nada más se supone que estamos hablando de la Ley de Protección al Consumidor, que no tiene que ver nada y sin embargo se están metiendo en esta situación independientemente de otras, ¿sí? El artículo 65 ter 2 dice: los particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo 65 ter de esta ley deberán informar por escrito a quienes ejercen la patria potestad, la tutela o al interesado, en caso de que sea mayor de edad, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de inscripción, reinscripción, colegiaturas, derechos por incorporación, exámenes extraordinarios, cursos de regularización y en general los demás conceptos que sean permitidos y establecidos en los lineamientos generales que se expidan de conformidad con el artículo 65 ter de esta ley. Y el artículo 65 ter 3 dice: los particulares podrán suspender la prestación de servicios educativos en caso de falta de pago de 3 o más mensualidades de colegiatura, para lo cual deberán sujetarse a los lineamientos generales que se expidan de conformidad con lo previsto en el artículo 65 ter de esta ley. Bajo ningún supuesto podrá condicionarse la entrega de documentación académica al pago de contraprestación alguna. Exactamente lo que estaba en el acuerdo del 10 de marzo, que no se puede suspender el servicio hasta que no se deban 3 meses de colegiatura y se les avisa a los padres de familia con 15 días de anticipación que se va a suspender el servicio, lo cual nos lleva a 4 meses ya. Entonces lo copiaron exactamente y lo pasan, lo del acuerdo lo pasan directamente a la ley, así tal cual, ¿no? Y aquí una de las cosas más graves es de que el acuerdo del 10 de marzo de 1992 no existía todavía el concepto de educación básica. Entonces era nada más para educación elemental y media. Elemental era la primaria y media era la secundaria. No estaba preescolar, no estaba educación media superior, mucho menos superior. Y aquí ya están todos. ¡Pum! Se metió a todos. Y ahora es desde preescolar hasta posgrados, siempre y cuando sea enseñanza, con autorización o reconocimiento o sin la autorización o reconocimiento. Por el solo hecho de ser enseñanza, se mete la Profeco, ¿no? Entonces nos dice en el cuarto, dice: los particulares que presten servicios a que se refiere el artículo 65 ter de esta ley no podrán incrementar las colegiaturas durante el ciclo escolar ni establecer cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie, salvo que exista acuerdo por escrito de manera individual con quienes ejercen la patria potestad, la tutela y con el alumno en caso de que sea mayor de edad. Y en el ter 5 dice: los particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo 65 ter de esta ley serán considerados como proveedores y sujetos a los derechos y obligaciones que esta ley y su reglamento emitan. Entonces ya nos meten directamente a estar en esta situación de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, una de las situaciones que se debió haber dado cuenta también el Congreso es de que no se puede obligar a nadie, porque es lo aquí que dice hasta que nos deban 3 meses de colegiaturas. El artículo 5 constitucional es muy claro y dice que nadie puede ser obligado a prestar servicios, trabajo, sin la justa remuneración y sin su conocimiento. Entonces,
¿por qué están violando el artículo 5 de la Constitución? El artículo, bueno, porque ahora ya es una ley, ¿no? Entonces, dense cuenta de cómo está esta situación y lo grave que ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, déjenme, me paro. Ahora, este material ustedes ya lo tienen en el material que les dieron. Esta iniciativa que mandó la Secretaría de Economía ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Como ustedes lo pueden ver aquí, dice, tenemos el honor de remitir a ustedes, y ahí lo tienen ustedes, para sus efectos constitucionales el expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos que ya vimos, etcétera. Es el poder, la Cámara se la manda a la Cámara de Senadores para que ahora la Cámara de Senadores sea la que ratifique o haga modificaciones a este concepto, ¿no? A estas modificaciones. Aquí está, firmado ya por el diputado Marco Antonio Aguilar, y lo estamos viendo. Este es el proyecto, están todos los artículos que ya les leí de la iniciativa, y tienen el 7, el 65, todos ahí están ya los artículos que se le enviaron a la Cámara de Senadores, y allí está todo ya, lo que se le mandó, están los transitorios, todo absolutamente, ustedes lo tienen para que lo estudien, firmado por la diputada Marta Gilda González, por Marco Antonio Aguilar. Y ya está todo listo, ya, nada más para que ahora la Cámara de Senadores lo ratifique, y es para todas las escuelas ya, y ya entonces aquí la Cámara de Senadores en su gaceta ya lo tiene allí, y dice que ya lo aturnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial para hacer todas las modificaciones que se tienen que hacer. Afortunadamente, quiero decirles, entre comillas afortunadamente, porque Itzel nos hizo el favor a todas las escuelas particulares de que pudiéramos tener una entrevista con los senadores antes de que emitan su respuesta que les mandó la Cámara de Diputados. Hablamos con 8 senadores diciéndoles todo esto que les estoy mencionando a ustedes, que era totalmente inconstitucional esa ley, que chocaba con todas las demás leyes, con el Código Fiscal de la Federación, porque la educación no es una actividad comercial. Vean cómo todo está interrelacionado. No es una actividad comercial de acuerdo al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Lo mismo el artículo 75 de comercio, del Código de Comercio, no está allí la educación, y sin embargo ya vieron lo que se dio allí, que si todavía hay una duda será el Poder Judicial el que lo defina. Ya lo definió, que la educación no es una actividad mercantil. Choca con la Ley General de Educación, donde dice claramente que la educación es un servicio público, y además que el sistema educativo nacional está formado por las escuelas oficiales y particulares. Esto quiere decir que a los iguales los tienen que tratar iguales. Entonces, ¿por qué en un momento dado la UAM, por ejemplo, cobra inscripciones y colegiaturas, y por qué ellos no pagan impuestos, y por qué no están metidos en la ley federal de la Ley de Protección al Consumidor? ¿Se dan cuenta? Todo esto lo argumentamos allí con los senadores. Ellos hicieron sus anotaciones, los vimos muy interesados en esta situación. Este fue turnado, como ya lo vimos, le llegó el 7 de febrero del 2018, le llegó a la Cámara de Senadores. El 14 de diciembre del 2017 fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y como ha habido cambios en los senadores, porque muchos están yéndose a las elecciones y tienen que renunciar antes, se ha retrasado. Pero antier, a las 4 de la tarde, ya mandaron, que ya no lo pude subir, porque lo acabo de tener, me lo acaban de entregar, que ya está en proceso precisamente que lo acepte la Cámara de Senadores.
y aquí está la orden del día, y lo tienen ustedes ya no la pueden subir, donde ya le avisas y se le dice a Ernesto Cordero Arroyo, que es el presidente de la Cámara de Senadores, que vean esta situación, y entonces esto quiere decir que quizás la semana que entra venga ya la solución de la Cámara de Senadores donde diga que sí es válido, que sí es válida esa ley y nos las van a aplicar de inmediato. Se le va, por supuesto, a mandar al presidente de la República para que la pueda promulgar en el diario oficial, y ya en el diario oficial al día siguiente de que se ha publicado empieza a tener efectos. Estamos ante esta situación y eso es lo que ustedes tienen que ver. Una cosa es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos dejando? ¿Por qué estamos atrasados? ¿Por qué cuando ya estamos viendo que la educación tiende a hacer cambios enormes? Y sobre todo que no le estamos dando el servicio que requiere nuestra sociedad mexicana. Una sociedad que tiene 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica, que deserta 1 millón de estudiantes cada año que se suman a esos 35, en todos los niveles, porque no encuentran ya una solución, una satisfacción, una motivación, un incentivo que les permita seguir en la escuela. Y de allí precisamente, ¿qué es lo que hacen 7.5 millones de ninis que ni estudian ni trabajan? ¿Cómo van a vivir? De ahí la delincuencia, el narcotráfico, la drogadicción, de ahí la corrupción, todo esto que estamos viviendo, la inseguridad. Allí está precisamente una de las grandes cosas que hacemos, y sobre todo hacer efectivo el Estado de Derecho, exigir nuestros derechos, no suplicarlos, exigir nuestros derechos. Y eso es a lo que yo los invito, a que exijan sus derechos y que estemos en contacto. Porque ahorita les digo, ¿qué va a pasar si la semana que entra ya sale esto? ¿Se van a enterar ustedes? Entonces necesitamos estar en contacto, necesitamos estar en comunicación para que sepamos qué es lo que está sucediendo. Si ya fue promulgada la ley, si ya se le mandó al presidente para que la promulgue, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces una de las situaciones es de que cada uno de nosotros nos vayamos a un amparo. Pero ¿por qué no nos vamos mejor a un amparo de interés jurídico colectivo? Que todos nos vayamos, pero sí tienen que ser puros socios, ¿no? Porque si los que no son socios no pueden estar dentro de ese amparo colectivo, ¿no? Entonces sí tenemos que ser una comunidad para irnos a ese amparo. Entonces, el amparo se puede ir desde 2 puntos de vista. Uno, cuando sepamos que ya se promulgó la ley, que ya salió en el diario oficial, y tenemos 30 días para irnos a ese amparo, contra una ley autoaplicativa. 30 días nada más tenemos. Pero si aquella escuela que no se va, pues ya se perdió de esa situación, entonces tendrá que venir cuando venga ¿cómo se llama? El primer acto de molestia, que les llegue una visita, una multa de la Secretaría, de la Procuraduría. Pero ahora una de las cosas graves es, vean lo que sucede en el artículo 25, que ya es vigente. Dice: la Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar previo apercibimiento las siguientes medidas de apremio: multas de 244 a 24 mil pesos, el auxilio de la fuerza pública y ordenar arresto administrativo hasta por 36 horas. Esto es nuevo. Entonces imagínense que lleguen y se lleven al director arrestado por 36 horas por haberle encontrado alguna anomalía al director o al profesor, depende con quien la Profeco intervenga. Vean ustedes ya lo grave de esta situación, como si estuviéramos en el alcoholímetro, que nos van a llevar directamente a un arresto de 36 horas, independientemente de las situaciones penales y multas a los que nos vamos a hacer acreedores. Entonces, señores, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde este momento? Unirnos y decir, tenemos que estar adelante y preparémonos para irnos a un amparo colectivo. Y no solamente esta situación, sino que invitemos a otras escuelas y decir, métete a esta situación. ¿Por qué? Porque ¿cuántos somos los que estamos aquí? ¿Cuántas escuelas? Muy pocas de las 47,000. Entonces, le importa muy poco a la autoridad que se vaya a un amparo colectivo con 100 escuelas, dice, me voy sobre las demás.
vamos a suponer que fueran 100, que fueran 1000 escuelas, son 47,000, ¿no? Entonces ahí les importa un cacahuate, que es lo que sucede, por ejemplo, con lo de los impuestos, ¿no? Dice, ¿cuánto se pueden ir al amparo? 1000 escuelas que se vayan, 2000 escuelas que se vayan, de las 47,000, pues que no me paguen 2000 escuelas, que se amparen. Pero allí está justamente nosotros. ¿Cómo somos capaces de no exigir nuestros derechos y de cumplir con nuestras verdaderas obligaciones, no las que nos quieren imponer a través de acuerdos, de decretos, de reglamentos, como este acuerdo del 10 de marzo, o el famoso acuerdo 243 o 279, que nos pone condiciones para darnos un REBOE? Nosotros no tenemos que basarnos a eso. Pero sin embargo decimos, es que fue firmado por el presidente de la República el acuerdo, es que fue firmado por el secretario de Educación o por el gobernador, o por... ¿Y a nosotros qué nos importa? Solamente podemos sujetarnos a las leyes que emanan del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. Como su nombre lo indica, el Ejecutivo ejecuta, aplica las leyes, pero no puede emitir leyes. Entonces eso es lo que tenemos que hacer precisamente, ver qué es lo que hacemos. Entonces, y luego ahorita, antes de que Aurelio Nuño renunciara, vean ustedes que firmó un convenio con el secretario de Economía, que es el que mandó la iniciativa esta, para revisar con lupa todos los colegios particulares, que porque estamos abusando en todos los aspectos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo se va a venir una andanada tremenda después de que sea aprobada ya esta ley por la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo para que se vayan sobre todos nosotros, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Y por otro lado, déjenme decirles, la Secretaría de la Procuraduría Federal del Consumidor se supone que tiene su personal que va a supervisar, y dice que la Secretaría de Educación Pública, ya vieron en la iniciativa, que no tiene el personal capacitado. Pues tampoco la Procuraduría Federal del Consumidor. Fíjense que una diputada pidió, y por eso va a comparecer ante la Cámara de Senadores, el Procurador del Consumidor, porque le mandó esta situación, le dice: lo anterior, ya que derivado de una solicitud de información pública realizada por mi oficina y a pregunta expresa, la pregunta consiste en: de diciembre del 2012 a la fecha, ¿cuántos exámenes de control de confianza se han realizado al personal de la Procuraduría, tal y como lo obliga el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor? Y la respuesta de la autoridad fue la siguiente: se informa que el número de exámenes de control de confianza que se han realizado en la Procuraduría en ese periodo es de 0. Sí, ellos mismos no pueden. Entonces, ¿cómo van a hacer ahora con la Secretaría de Educación Pública? ¿Lo vamos a permitir? Está en nosotros, no está en las autoridades, está en nosotros exigir el respeto al Estado de Derecho, no en ellos. Ellos vean todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces vean todo lo que estamos teniendo, a qué es lo que nos vamos a someter, y vean con qué facilidad violan los acuerdos estos señores. Este es el acuerdo del 10 de marzo que ustedes ya conocen, y aquí nos dice precisamente que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos. Ya vimos que no se puede comerciar con la educación, y está precisamente firmada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que ya no existe, y desde ese momento, suponiendo que tuviera un valor, ya deja de tener efectos este acuerdo. Y lo mismo está fundamentado en la Ley Federal de Educación, que ya les había dicho que ya no existe, ahora es la Ley General de Educación. Pero vean lo que nos dice el artículo 1 de esta ley. Dice, de este acuerdo, dice: las disposiciones establecidas en este acuerdo regirán en toda la República y serán de aplicación general para todos los particulares prestadores de servicios educativos de tipo elemental y medio. Aquí lo dice, elemental y medio, que no existía la educación básica, era elemental, primaria y medio secundaria. Eso dice este artículo. Y nos vamos al artículo 7 ahora, y vean lo que nos dice: el incumplimiento de la obligación del pago de 3 o más colegiaturas equivalentes a cuando menos 3 meses por los padres de familia, tutores, usuarios,
libera a los prestadores del servicio educativo de la obligación de continuar con la prestación, debiéndose observar para ello las disposiciones aplicables a efecto de que se asegure al alumno de educación básica. ¿No está adulterado? Si no existía la educación básica en 1992. Y allí dice en el artículo 1, elemental y medio. Y aquí, vean, esto es suficiente para echar abajo también este documento. O sea, tenemos todo a nuestro favor. El asunto está, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta situación? Entonces yo los invito a que estén con nosotros para que hagamos, y que no solamente eso, sino que hagamos un esfuerzo e invitemos a otras escuelas a que vean que la mayoría no nos estamos dejando. Y vamos a hacer visitas a toda la República Mexicana para traer a todos. Pero no solamente es labor mía, es labor de cada uno de ustedes, labor de todos nosotros, precisamente para defender nuestros derechos, porque lo que le pase a una escuela le va a pasar a todas. Y por si fuera poco, déjenme cerrar con una propuesta de alguien que ya saben quién. Y vean lo que pone esta propuesta, para que sepan a lo que le vamos tirando. Dice, lo anterior, ya que derivado de dice, proyecto educativo de ya saben quién. La actual crisis del sistema de los programas educativos en México se inició en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari impulsó una modernización educativa basada en la descentralización, la apertura a la privatización educativa, la conversión de la educación en negocio. Fíjense lo que él dice, es un negocio, y la adopción de la visión empresarial como principio y fundamento de la acción educativa. En 25 años se han llevado a cabo reformas legales desde 1993, 2008 y 2012, y ajustes en los programas y planes de estudio que han profundizado la distancia entre una política que da prioridad a la inversión privada, o sea, nos dan prioridad, fíjense lo que dice, y establece controles en todos los niveles, y la realidad de un sistema educativo en situación de abandono y de franco deterioro. O sea, las escuelas particulares están deteriorando la educación. Fíjense lo que dice, ¿no? Ya saben a qué le van tirando. Han permitido la proliferación de universidades privadas de muy dudosa calidad, en un afán por convertir la educación en un mercado y a los educandos en consumidores de servicios. O sea, está en contra de la educación privada el señor. Una revalorización de las aportaciones y responsabilidades de las escuelas privadas en todos los niveles para evitar la mala calidad de cuotas excesivas. O sea, todos están cobrando cuotas excesivas. Los condicionamientos exagerados y otros abusos, somos muy abusivos. Privilegiar el diálogo y la colaboración entre esos establecimientos y las escuelas públicas e impulsar su contribución al fortalecimiento del sistema educativo nacional. Los planteles educativos particulares en términos económicos generan una destacada oferta laboral y contribuyen con la nación mediante el pago de impuestos. O sea, él va para que paguemos impuestos también en su proyecto. Derechos y otras contribuciones fiscales. Debe quedar claro que el hecho de que se otorgue a una institución particular de educación superior autonomía universitaria no significaría el que dichas instituciones dejen de sujetarse a la inspección y vigilancia de la autoridad respectiva, de la autoridad educativa. Quiere decir que la UNAM, a pesar de ser autónoma, se van a ir sobre ella. Y ya no se diga sobre las demás escuelas que se supone, particulares sobre todo, que son autónomas. Entonces, esto es a lo que estamos expuestos. ¿Lo vamos a permitir? Aquí debemos hacer un movimiento. Yo los invito a que ya iniciemos un fuerte movimiento para exigir nuestros derechos. Y sobre todo, que se cumpla con el Estado de Derecho, porque el nuevo modelo, como ya vimos, nos da una amplitud para hacer lo que queramos. Porque la escuela está al centro y el director ahora es el líder y puede hacer lo que quiera. Los planes y programas les puede quitar horas, aumentar horas, agregar materias si quiere, o quitar alguna materia, puede combinar grupos, tercer año con cuarto año, etc.
Por eso el modelo educativo es extraordinario. Pueden meter todo lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Entonces, esta es una de las situaciones que tenemos que ver, y tenemos un mercado enorme. Entonces, señores, está en nosotros hacer toda la solución. Aquí tienen ya este gran problema, que es ahorita la nueva ley de protección al consumidor, y que nos las van a aplicar ya. Esperemos la semana que entra, porque allí seguramente viene. Yo espero que, a lo mejor, tengo la esperanza de que la Cámara de Senadores diga: no, es conveniente esto y hay que quitar esto, y entonces se tiene que regresar a la Cámara de Diputados, y allí puede pasar años nuevamente. Pero si dice sí acepto tal cual, como lo aceptó la Cámara de Diputados, la semana que entra, o a principios de mayo, ya estaremos teniendo supervisiones de la Procuraduría Federal del Consumidor, y con los primeros arrestos para intimidar a los directores. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, eso es lo que hace Hacienda cuando agarra ciertos personajes, para decir: si estos personajes los metí a la cárcel por no pagar impuestos, para que vean todos ustedes que, aunque sean famosos, los metemos allí. Y entonces, para intimidarnos a todos los directores, van a empezar los primeros arrestos, ¿no? Y van a revisar todo lo que es instalaciones, si el personal es... Y yo les pregunto, ¿la Procuraduría Federal del Consumidor revisa todo eso a una empresa? Revisa las nóminas, revisa si los técnicos que trabajan en una fábrica de automóviles son los adecuados, tienen el perfil adecuado, si el personal administrativo hace bien las cosas, si se está trabajando adecuadamente. ¿Quién es la Profeco para hacer esa situación? No lo hace. Sin embargo, ya lo dejó bien establecido, pero nada más para las escuelas particulares. Ahí tienen ustedes ya la documentación para que hagan los estudios, hagan sus observaciones y hagamos todo lo que sea conveniente, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo esta situación. Espero tener el contacto con ustedes, que se unan. Ahí tienen mi tarjeta. Todas las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan, mándenmelas por internet, ahí lo tienen, o me hablan por teléfono. Hacemos citas y hacemos lo que se tenga que hacer para exigir nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones, y no las que nos quieren imponer. Y así como les hablo de la Profeco, les hablo de la Secretaría de Educación Pública, les hablo de Hacienda, les hablo del Seguro Social, etcétera, porque con todos tenemos acuerdos en un momento dado, y con todos tenemos derechos que se tienen que exigir para que podamos disfrutarlos. Y sobre todo nuestras obligaciones, que realmente son, no las que nos quieren imponer. Les agradezco muchísimo que me hayan permitido estar en contacto con ustedes, que hayamos estado viendo esta situación, y pues espero estar ya en contacto con ustedes en otras ocasiones para otras situaciones. Les agradezco mucho y estoy para servirles. A la Comisión de Comercio y Fomento, que es la que está viendo precisamente estas modificaciones a la ley de Profeco. Ya fue aprobada por esta comisión y ya fue enviada al Pleno, que lo más seguro es de que entre martes y miércoles esté ya en el Pleno para que sea aprobada y ya sea enviada al presidente. No hay otra situación, sino que tenemos que ver esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que cada uno tiene que hacer? Itzel ahorita está viendo una serie de situaciones que me gustaría que les dijeras qué es lo que estás viendo, porque ella es de Cuernavaca, del estado de Morelos, y tiene escuelas allá. Entonces ya se está movilizando, y sobre todo me gustaría que les dijeras lo que se está viendo ahorita en estos momentos para ver qué es lo que vamos a hacer. Muchas gracias a todos. La verdad es que no es una grata noticia, ¿no?, por dar, pero pues eso que está ocurriendo ya en nuestro país. En Morelos somos un total de 130 universidades particulares, somos el estado con menor kilometraje cuadrado y somos el de mayor número de instituciones educativas a nivel nacional. Entonces nos estamos ahora organizando para obviamente hacer lo que nos corresponda, de afiliarnos de manera directa, no hay de otra, hay que afiliarse a la ANEP
de inmediato, para que las acciones colectivas funcionen, tenemos que acreditar que la institución que nosotros representamos está debidamente afiliada. No necesariamente con la documentación de inmediato, pero sí con el pago de la afiliación, porque hay que acreditar, la asociación tendrá que acreditar quiénes somos miembros para que puedan ser favorecidos con lo que se haga. Lo más seguro es que, a pesar de que estamos haciendo esfuerzos enormes ahorita para poder entrar con senadores, diferentes senadores de la República, entre las horas del lunes y las primerititas horas del martes, estamos esperando que no pasen al pleno el martes, sino el miércoles esta ley de votación, pues podamos todavía hacer algo para que en el pleno pueda haber todavía algo de discusión y quizá ahí frenar todavía los términos de esta ley y detenerla, ¿no? Un poquito. Pero si no fuera así, porque como ustedes saben, cuando pasa a comisión, pues normalmente la comisión la aprueban los términos en los que la discuten al interior de la comisión y casi es ya la indicación al pleno de que tienen que votar a favor. Entonces, esta es una iniciativa que muy desafortunadamente es propuesta del PRI, del partido en el poder, y que seguramente por eso es que ahorita están apurando, están apremiando, pues en apoyo quizá, no sé qué tan correcto, de la reforma educativa. Y pues bueno, como bien decía el ingeniero, la afectación es a más de 47,000 instituciones educativas en el país. Tienen calculado, como decían al principio en el tema fiscal, pues se van a defender 3, pero el resto va a seguir tributando y se van a seguir haciendo cargo de sostener no solamente mucho de la base de la economía nacional, porque somos pues los emprendedores más exitosos de la historia, ¿no? Todas las obligaciones y todas las cosas que hay que cumplir, pero sin un centavo. Nosotros generamos los recursos solos para operar. Entonces somos el ejemplo más importante de emprendimiento de la nación, desde que nos consideran en el artículo 3º constitucional como parte del sistema educativo nacional y luego en el 10 de la ley general. Así que no es un tema de tener miedo, es un tema de actuar, de organizarnos, pedirles que hagan lo propio en sus estados, que convoquen a las escuelas, si hay organizaciones, siéntense con los presidentes y empiecen a movilizarse. La recomendación número 1 es afiliación inmediata de sus instituciones educativas a la ANEP, para que el movimiento que se haga pues sea colectivo, que cuesta mucho menos trabajo y que bueno, está concentrado el liderazgo aquí con el ingeniero, que han dado resultados en otras acciones y pues que sepan que también hay forma de defendernos y sin parecer subversiva, porque no es la intención, pero no se olviden que nosotros estamos todos los días con alumnos, con estudiantes cautivos que escuchan lo que les decimos a diario. Somos formadores y tomadores de decisiones casi a través de ellos y de las familias de nuestros estudiantes. De las cosas más relevantes que alguien ahorita vía telefónica me pudo haber sugerido es que los propios particulares no estamos informándole a la ciudadanía cómo es que funciona la educación que nosotros proveemos a la ciudadanía. No tienen la menor idea de los retos y de las cosas que tenemos que superar. No saben que somos parte del sistema, no saben que lo que hacemos es un servicio público, no tienen idea de todas esas cosas porque nos han satanizado por mucho tiempo. Háblenle a la comunidad, expliquen qué es lo que está ocurriendo, vayan al radio, usen la tele, entren a las redes, hagan lo propio, porque la ciudadanía no tiene la menor idea de qué está pasando. Y nosotros, pues imagínense, más de 47,000 instituciones educativas, significa que son millones de mexicanos los que se podrían llegar a ver afectados. Si algunas escuelas nos defendemos, pues las otras seguramente irán aguantando un poco y terminarán por cerrar sus puertas, porque no hay particular que aguante todo lo que va a derivar de una reforma como esta a la ley de Profeco. No habrá quien lo resista. Y muy desafortunadamente, ¿no? Si revisamos la historia, estamos en 108 años del último movimiento civil armado fuerte, la revolución, y es cíclico. Casi cada 100 años se dan los movimientos armados civiles en los países. Nomás les pediría que consideremos que somos quienes tenemos en nuestras manos a la niñez y a la juventud de México, que son los que no tienen nada que perder y que normalmente son quienes toman las decisiones
en fundamento a sus convicciones y casi siempre, ¿no? Con liderazgos inadecuados. Ustedes son los líderes. Así que pues es una invitación a la unidad del gremio, es una invitación a que se vea la fuerza de la que somos capaces, bien organizados, bien comunicados, y que nos concentremos pues en todo ese camino a través de la ANEP que ya existe, y que podemos utilizar pues como vértice, ¿no? para hacer todo esto por la vía de la paz y de la legalidad siempre. Nunca nadie por encima de la ley, pero tampoco los legisladores por encima de quienes educamos al pueblo de México. Muchas gracias. Una de las cosas que quisiera pedir a ustedes que inmediatamente nos empiecen a decir, nosotros estamos viendo la posibilidad de el lunes entrevistarnos con algunos senadores, todavía para presionar un poco, pero vale la pena que todos, voy a tratar de hacer un pequeño escrito para comunicárselos a ustedes y que puedan transmitirlo en todas las redes digitales. Hay que hacer algo, comuniquen todo esto a las demás escuelas, pero vamos a hacer un movimiento para evitar ya la violación a los derechos de las escuelas particulares. Entonces, los invito a que nos sugieran qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita nada más estamos improvisando porque nos acaban de informar esta situación, pero ya les informaré la semana que entra que tuvimos las entrevistas con los senadores, que se arregló, pero independientemente de eso hay que hacer la presión en las redes digitales. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, más lo que ustedes hagan en lo personal en sus lugares. Ya ahorita Echel ya dijo, va a mover todas las escuelas del estado de Morelos, ustedes muevan donde estén y inviten a todos a participar y hagan las sugerencias. Hagan sugerencias también a nosotros. ¿Qué es lo que quieren que hagamos? Pues, busquen a sus senadores por sus estados. Así está. Pues bueno. Gracias. Muchas gracias, muy importante y oportuno. Decía un colega amigo